Bienvenidos a esta jornada formativa, en la que vamos a ver soluciones gráficas para integrar información del consumo de medios en nuestro core, extraída de diferentes fuentes. En primer lugar, tenemos que comenzar esta breve explicación mencionando cómo el consumidor ha tomado protagonismo en la planificación actual, restando importancia al dónde y cuándo se comunica. Es decir, se podría afirmar que se dejan de planificar espacios y se empiezan a planificar audiencias. Con ello queremos decir que lo más importante es impactar a la audiencia adecuada, sin importarnos tanto desde la pantalla y a través de la cual se recepcione nuestra comunicación. Esta nueva forma de entender la planificación, pero sobre todo esta nueva forma de analizar al consumidor, complica la labor del planificador, que no solo ha de conocer los medios, soportes y espacios en los que quiere insertar sus planificaciones, sino que además necesita conocer el máximo detalle del consumidor al que dirige su comunicación, para que ésta sea percibida lo más ad hoc posible y nos ayude a mejorar la eficacia comunicativa y, por tanto, nos permita mejorar el ROI de nuestras comunicaciones. Los elementos clave del producto que vamos a analizar en el ejemplo son: producto, zumo de naranja exprimido concentrado. Consumidor, dos tipos de consumidores: el A, los que lo consumen casi a diario, que son individuos de 20 a 34 años, y el B, los que lo consumen de forma esporádica y prefieren que sea un zumo natural en vez del envasado, y que serían individuos de 35 a 55 años. Respecto a las variables sociodemográficas, serían sin diferenciar por sexo, y la clase social media, media alta, que viven en hábitats urbanos de más de 50.000 habitantes. Partiendo de estos datos, podemos sospechar que el consumo de medios, estilo de vida y características de nuestro core va a ser muy diferente, pero nuestra misión es sacar la información clave de estos dos core para que nos ayuden en la planificación estratégica de nuestra campaña publicitaria. El primer paso a realizar en toda planificación es el análisis de consumo de medios, esto es, determinar qué medios alcanzan más a nuestro público objetivo y cuáles lo hacen con más afinidad. Para ello recurriremos a EGM como fuente principal y los datos que utilizaremos serán la penetración y la afinidad. La fuente nos ofrece datos como los que vamos a ver a continuación, como estos que nos muestra el ¿vale? Y nuestra labor es convertirlos en un gráfico para que resulte más fácil tomar decisiones. Para hacer el gráfico seleccionamos los datos, damos a insertar y elegimos el tipo de gráfico que queremos. La hacemos grande para ver bien la información y luego queremos por un lado que aquí aparezca la cobertura y por el otro que aquí aparezca la afinidad para facilitarnos la lectura. Lo que haremos es en los datos de afinidad, a través del botón derecho y luego dar formato a serie de datos, elegiremos eje secundario y daremos a cerrar. Y luego haremos lo mismo con la otra afinidad. Dar formato series y eje secundario. Ya tenemos los dos datos en dos ejes. Este sería el de afinidad y este sería el de cobertura. Para facilitar aún más, lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Aquí vamos a poner uno de líneas y en este también uno de líneas. De esta forma lo que estamos haciendo es la afinidad la tendremos en línea, mientras que la cobertura de cada medio le tendremos en barras y ya solamente nos interesa, iremos viendo para los dos target que están puestos de color diferente, ¿vale? Una vez que tengamos los datos, se trata de mapear el gráfico según gusto para que quede lo más estético posible. Yo le he dejado así, porque así se ve más o menos claro toda la información que quería resaltar. A partir del gráfico procederemos a determinar los medios clave según el consumo de medios, que en este caso sería Internet por cobertura y afinidad, exterior por cobertura y afinidad y televisión, sobre todo para uno de los target por cobertura y también por afinidad. En el caso del target más joven, perdemos bastante en afinidad y en cobertura, pero todavía se sigue consumiendo. Dentro de este gráfico es importante incluir siempre la fuente de donde hemos sacado los datos, que tiene que aparecer aquí. Nos dirá el año de los datos del COSEN y también aparece una cosa que se llama el cuantificado. Se suele dar en miles y nos indica nuestro core target frente al total de población, qué porcentaje representa. Además, tenemos que fijarnos
en el porcentaje de penetración, en este caso que aparece en el lado izquierdo, y de afinidad en el lado derecho. Si nos fijamos en estos datos, nos resultará mucho más fácil leer el texto. O sea, el gráfico, perdón. Una vez determinados los principales medios a utilizar, deberíamos de recurrir a las fuentes que analizan estos medios con más precisión para que nos ayude a conocer mejor cómo se comportan nuestros targets ante estos medios. De esta forma, recurriremos, entre otras, a Comscore para Internet, Geomes para exterior y Kantar Media para la televisión. A partir de ahora se trata de ir utilizando estas fuentes para sacar la máxima información y consumo de nuestros dos core, para contestar a preguntas como ¿a qué hora consumen más estos medios? ¿Qué canales, plataformas consumen más? ¿Desde qué dispositivos los ven? ¿Qué contenido buscan? Etcétera. El siguiente paso, una vez analizadas esas fuentes y sacados los elementos más importantes, es buscar una forma de representar esos datos ante el cliente. En esta jornada os proponemos mostrar esos datos a través de un día en la vida de, que consiste en perfilar los touch points más importantes de nuestro sujeto en una línea del tiempo de lo que hace en su día a día. En nuestro caso, y con los datos ya analizados, nos podría dar una imagen similar a la que os presentamos a continuación. Nuestros dos core, al levantarse, lo primero que hacen es mirar el móvil. Ambos miran WhatsApp, pero los más jóvenes centran además su atención en Twitter, mientras que los más mayores miran más en Facebook. El siguiente contacto con los medios lo tendrán durante el desplazamiento al trabajo o al ir a estudiar. Y los datos nos dicen que los consumidores más habituales utilizan más el transporte público y son más ecologistas, mientras que los esporádicos se mueven más en su propio medio de transporte, ya que suelen ir con prisa a todos los sitios. Una vez que se encuentren en el lugar donde llevan a cabo su actividad principal, el dispositivo más utilizado suele ser el ordenador y baja el consumo de móvil. En general, sería el peor momento del día para lanzar nuestras comunicaciones. Durante la comida, vuelven a utilizar el móvil, en general, para ponerse en contacto con la familia y estar al día de las últimas noticias. Por la tarde, los consumidores menos habituales suelen seguir trabajando, bien sea desde la oficina o desde casa, y luego se tienen que ocupar de tareas domésticas como compras, niños o algo de ocio a través de deporte, lo que nos deja que el menor consumo de redes sociales, como nos indica la curva de su línea. En el caso de los consumidores más frecuentes, su consumo de redes sociales sigue siendo bastante elevado y lo compaginan con otras actividades más de ocio, como deportes y juegos online a través de videoconsola. Por último, y llegando al final del día, los medios que utiliza nuestro core son variados. Los más jóvenes utilizan más el portátil y los más esporádicos siguen viendo más televisión, pero ambos coinciden en dos cosillas: en que ven estas pantallas con el móvil en la mano y en que su contenido preferido son las series, que las ven a través de plataformas específicas como Netflix, HBO o a través de canales en abierto, pero no las suelen tener grabadas y en muchas ocasiones las ven de forma asincrónica. El hecho de haber detectado el consumo de series nos lleva al siguiente paso, que sería analizar qué tipo de series consumen más, lo que nos llevaría a analizar una nueva fuente. Y podríamos añadir que el target más maduro prefiere el humor y los contenidos basados en hechos reales, mientras que los targets más jóvenes prefieren la ficción. Esta sería una forma de contar el consumo de medios, pero integrando diferentes fuentes y destacando elementos que nos permiten ayudar a planificar de una forma más estratégica, adaptando, por ejemplo, mensaje en función de la red, pero también en función de la hora a la que van a recibir el mensaje y del dispositivo desde el que van a recepcionar ese mensaje. Muchas gracias, esperamos que os resulte útil. Gracias.